cuando hace presencia la adversidad. Capítulo 24 del libro de Hechos, y solamente voy a tomar unos cuantos versículos de la palabra. En el capítulo 24 del libro de Hechos continúa la situación difícil, adversa, complicada para un gran hombre de Dios como lo fue el apóstol Pablo. Dice la palabra: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, y en el versículo 5 está la acusación propiamente: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Leo el versículo 16. Pablo se defiende allí, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. No leo todo el capítulo, espero que ustedes lo puedan leer, lo hayan leído, tengan claridad respecto a lo que narra el capítulo 24, pero parafraseando un poco, Pablo está ante Félix, el gobernador, está en Cesarea, y amados hermanos, allí llegan los sacerdotes judíos, sobre todo el sumo sacerdote, para continuar con la acusación contra Pablo. No va solo el sumo sacerdote, llevan a un orador. Entiéndase por orador un buen comunicador, alguien experto en el arte de hablar en público, una persona que argumenta con inteligencia para tratar de persuadir a sus oyentes. En otras palabras, es algo así como una especie de abogado lo que ellos llevaron para acusar a Pablo ante el gobernador. La acusación hecha a Pablo es clara cuando le dicen que él era una plaga. Gracias, hermano Jesús. Una plaga. Yo no sé si alguna vez a usted lo han tildado de plaga, pero creo que es una expresión bastante despectiva, grosera y ofensiva. Cuando a uno le tratan de plaga, la verdad creo que le están diciendo lo que merece es que le echen el plaguicida. Y ellos querían actuar de esa manera, aplicar el plaguicida para quitar la plaga del camino. Pablo, luego de haberlos escuchado, y también el gobernador dijo: ahora tiene uso de la palabra Pablo. Y Pablo se levantó y dijo: mira, todo eso que ellos dicen no corresponde a la verdad. Yo sí estuve en Jerusalén hace unos días, fui purificado, entré al templo tal como es el rito de la ley. Yo no profané el templo, no armé ningún alboroto, yo estaba solo. Pero si ellos, los que me acusan, tienen pruebas de que yo hice eso, entonces que presenten las pruebas. Finalmente, el gobernador Félix, amados, opta más bien por decirles: mira, váyanse para Jerusalén, que yo voy a esperar que venga Claudio Lisias, el procónsul que estaba en Jerusalén, para que él venga y me informe. La verdad, el caso quedó ahí, inconcluso. Luego, Félix llamó a Pablo, porque la esposa de Félix era judía, y llamaron a Pablo para escucharlo aparte. Y Pablo tuvo ocasión para predicarle el evangelio a Félix. Y le habló de varias cosas importantes a Félix. Por ejemplo, le habló acerca de la justicia, le habló acerca del dominio propio y del juicio venidero. A lo que Félix se espantó, le dio susto con lo que Pablo estaba diciendo. Y luego le hacía venir periódicamente ante la oficina de Félix. Pero Félix tenía una intención, y era que Pablo le ofreciera dinero para dejarlo en libertad. Con esto ya a nosotros nos hace pensar que esas prácticas de las autoridades
Eso no hay nada nuevo, hermano. Por eso el sabio Salomón dijo, nada hay nuevo bajo el cielo, pues lo que hoy parece nuevo ya fue en otro momento de la historia. Así que, amados, ahora Saulo, mejor Pablo, estaba frente a una incitación al soborno para dejarlo en libertad. Yo me imagino diciéndole Félix a Pablo, Pablo, ¿cuántas razones tiene usted para que yo lo deje en libertad? Y Pablo no cayó en la trampa de la incitación al soborno, sino que prefirió seguir en la cárcel. ¿Y sabe? Fueron 2 años su caso sin resolver, Pablo en la cárcel. Claro que había un favor de Dios sobre Pablo, porque no era el preso más custodiado. Sí estaba custodiado, pero dice la Biblia que le dejaban cierta libertad. Y la gente podía visitar a Pablo, llevarle comidita, atenderlo. O sea que Pablo no estaba, bueno, estar en la cárcel, como decía Andrés esta mañana, no es tan bueno, pero aquí no es que esté tan mal a pesar de estar en la cárcel. Bien, he titulado la enseñanza como de esta manera, cuando hace presencia la adversidad, y quisiera abstraerme un poquito del pasaje para poder aplicar algunas cosas a nuestra vida. Cuando hablamos de adversidad, debo informarles que esta tiene muchas caras. La adversidad tiene muchos rostros. No se manifiesta de una sola manera. En otras palabras, la adversidad le gusta el Halloween. Se disfraza de muchas formas. Tiene muchas máscaras. Y entre ellas puedo mencionar algunas. La adversidad tiene cara de enfermedad. La adversidad tiene cara de quiebra económica. La adversidad tiene también cara de abandono por parte del ser amado. La adversidad también puede traer muerte, entre muchas otras cosas. Es adverso todo aquello que me afecta, que me daña, que me lastima. Ahora, en 3 puntos quisiera hablarles del tema. Y el primer punto es: el creyente, como Pablo, usted como discípulo necesita claridad acerca de dónde procede la adversidad. ¿Cuál es la fuente de la adversidad? Yo creo que si usted va por la calle y le lanzan de pronto un tomate, usted procura mirar de dónde vino el tomate. Usted no solo procura limpiarse, sino que comienza a mirar hacia los lados para ver si puede identificar la fuente, el causante. Pues quisiera en este punto, amados, y que usted me regale su atención, porque como cristianos no estamos exentos de enfrentar tiempos difíciles, tiempos complicados, no. El escritor sagrado colocó estas palabras en el texto y dijo: no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y eso muestra que los cristianos desde el mismo comienzo de la iglesia han sido expuestos a periodos de prueba, de dificultad, de adversidad. Pero como el punto es de dónde procede la adversidad, hay algunos que dicen que la adversidad viene del diablo. El diablo es un agente del mal. El diablo procurará siempre poner estorbo a los hijos de Dios. Esa es una verdad bíblica. Pero cuando usted quiere endosarle todo lo malo que le pasa al diablo, quizá también es la muestra y la evidencia de que usted no tiene el suficiente conocimiento bíblico para detectar que no toda adversidad viene del diablo. Quisiera que alguno, por favor, pueda leer capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 14, y lo pueda leer, y si me regalan el pantallazo, yo les agradezco, para que usted pueda ver qué dice la Biblia acerca de la fuente de la adversidad en este caso. Ahora, si ha encontrado Eclesiastés
7:14 dice así, ¿y qué tal si lo leemos todos? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora yo le pregunto, después de leer el texto, ¿a usted qué le queda? Después de leer este verso de la Biblia, ¿podría usted decir que toda adversidad viene del diablo? ¿Podría acaso usted asegurar, como algunos aseguran, que todo lo malo viene del diablo? Pues yo encuentro en este pasaje bíblico que la Biblia dice que Dios hizo tanto el día del bien como el día de la adversidad. Si el diablo fuera gestor de todo lo malo y causara todo el mal que nosotros vemos, de alguna manera yo podría pensar que el Dios de la Biblia no tiene el poder para controlar a Satanás. Pero Satanás no es un poder, no es una persona espiritual que no tenga control. Aún el mismo diablo está sometido al inmenso y maravilloso poder de Dios. Cuando a usted le esté pasando, le esté viniendo el tiempo de prueba, de adversidad, analice bien, discierna bien la procedencia de la adversidad. Sé que a algunos les da como miedo o susto decir, pero no me queda bien decir que estoy pasando esta prueba porque o esta adversidad o esta dificultad o el mal que estoy viviendo ahora, no puedo decir que Dios lo ha enviado. Porque hay un falso concepto acerca de Dios. Hay un concepto equivocado. ¿Recibiré de Dios solamente el bien y no el mal? ¿Recuerdan quién lo dijo? Usted que es buen lector de la Biblia, Job. Y usted lo va a encontrar allá en el primer capítulo del libro de Job. Recibiré de Dios el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, cuando usted esté en algún momento frente a alguna pérdida, discierna, porque probablemente Dios le ha dado, pero también Dios le ha quitado. Ahora, usted debe tomar la decisión de pensar que Dios da, pero no quita. Un día oí a un predicador por la televisión que decía que Dios da y el diablo quita. Es verdad, la Biblia dice esto. En algún sentido es verdad. El diablo vino para matar, robar y destruir. Eso dice el texto bíblico. Pero el diablo solo podrá matar bajo la autoridad o el permiso de Dios. Job tiene claro, porque en el libro de Job sabemos que quien le está causando mal a Job de forma directa es Satanás. Pero Job tiene un conocimiento de Dios importante. Y Job no va a atribuir a alguien, porque darle la atribución de todo ese mal que estaba viviendo al diablo es una manera de honrarlo. No sé si usted me está entendiendo o yo me estoy haciendo entender mejor. ¿Sabía usted que a los chicos malos les gusta que les digan que son malos? Ayer estaba compartiendo un seminario de historia en una iglesia y estaba hablándoles de un gran obispo de la iglesia llamado Ambrosio de Milán. Y Ambrosio de Milán fue obispo de esa ciudad, antes era el gobernador. El trono obispal de Milán había quedado vacante y los arrianos y los nicenos se disputaban el trono obispal. Y la iglesia estaba llena, un gran templo en Milán. Y Ambrosio el gobernador presintió que allí se iba a armar la de Troya, porque estaban dos partidos tratando de elegir a un obispo. ¿Y sabe qué hizo Ambrosio de Milán? Se apareció allí con algunos soldados. Se echó un discurso, porque este sí que era bueno para echar discursos. Ambrosio de Milán.
calmó los ánimos, pero un niño dentro de la multitud gritó: Ambrosio obispo. Él iba a calmar los ánimos. Y después otras personas siguieron el coro de Ambrosio obispo, y cuando se dio cuenta, todos en la iglesia estaban gritando que Ambrosio debía ser el obispo. Él era el gobernador. Y entonces él dijo: le voy a mostrar lo malo que soy. Me voy a portar como un chico malo. Y cogió a los líderes de ambos partidos y los azotó públicamente. Pero la gente siguió gritando: a Ambrosio obispo. Él dijo: no, si yo me muestro malo, no me van a elegir obispo. Se supone que el obispo debe ser gente buena. Y él quería mostrar cuán malo era. Entonces, cuando salió de la iglesia y la gente seguía tras él gritando por las calles de Milán: Ambrosio obispo, entró a su casa y mandó a llamar unas trabajadoras sexuales. Y las entró a la casa y dijo: con esto sí les voy a mostrar que yo soy malo, muy malo. Y a pesar de eso, la gente siguió gritando: Ambrosio obispo. Y la historia dice que tuvo que aceptar el obispado de Milán. ¿Ya? Ahora, estaba señalando de que a los malos que les digan que son malos no es un insulto. Es una forma de darles honor. Y pareciera ser que en la iglesia del Señor, en términos universales, hay mucha gente que antes de estar glorificando a Dios, hablando de las obras de Dios, sacan tiempo para hablar de las malas obras del diablo, no dándose de cuenta de que con eso honran al adversario. Usted no me cree. Cuando los grupos al margen de la ley queman tractomulas, queman carros, secuestran gente, ¿ustedes saben para qué lo hacen? Para que los medios digan que ellos lo hicieron. ¿Sí me hago entender? Que tienen el poder para hacer el mal. ¿Creen ustedes que a ellos les ofende un titular de prensa que les atribuya tal acto terrorista? No, es más, cuando no pasa así, ellos mandan los comunicados a los medios para que los medios anuncien que fueron ellos, que son malos. Por eso hay que tener cuidado. En tiempo de adversidad, trata de analizar cuál es la fuente o la causa de adversidad. Porque hay hermanos, de pronto va pasando por la sala de su casa, tiene perro, pisa el perro lo muerde, y entonces dice que el diablo fue el que hizo que el perro me mordiera. Entonces el diablo hizo que usted tuviera el perro. ¿Ya? Bueno, no me meto en el asunto ahí. El asunto está, amados, tenemos que entrar a mirar con un poco más de detenimiento y de prudencia que las fuentes de la adversidad no siempre son del diablo, y que cuando el diablo tiene su participación es porque Dios ha permitido. ¿Están de acuerdo? Yo los veo así un poquito como extrañados. No, estamos de acuerdo. Y si alguno no está de acuerdo, seguimos hablando, seguimos dialogando al respecto. Ahora, otras veces, amados hermanos, pensamos que las personas, el culpable de mi desgracia, el culpable de mi quiebra económica, el culpable de que el ser amado me haya abandonado es tal persona, y de inmediato nosotros tenemos una referencia de esa persona y volcamos nuestros sentimientos hacia esa persona. Odiamos a la gente porque suponemos que ellos son la fuente de nuestra desgracia, de nuestra adversidad. Por un momento piensa en lo siguiente: Dios guarde su familia, pero piense que un día cualquiera su hijo sale y va a cruzar la calle y el conductor de un carro pasa y lo atropella. ¿Qué siente usted hacia el conductor del carro que atropelló y quitó la vida de su hijo?
rabia, hay enojo. Él es el culpable. Pero si usted enfría un poco la cabeza y piensa de manera un poco más prudente y sabia, sabrá que aunque el conductor iba manejando el carro, atropelló a su hijo, lo mató, hay algo que se mueve detrás de todo esto. Y voy a decirlo de esta manera, pero nadie se muere a menos que Dios así lo quiera. Y en ese momento el deber del cristiano es no volcar su ira, su resentimiento hacia esa persona. En el libro de la ley Dios dice que si una persona estando cortando leña en el campo, manda el hacha, se suelta el hierro y va y le da a la otra persona y la persona muere, la escritura dice que este personaje no es asesino. No había, no es culposo, ¿o es culposo? Bueno, en el término de los abogados, pero en este caso estamos hablando de que no hubo intencionalidad. No hay, amados hermanos, premeditación. Fue un accidente. Fue un accidente. Ahora, claro que si está el pariente por ahí, de inmediato, ¿cómo reacciona? Él de inmediato la emprende contra el otro. Por eso al otro se le dijo, cuando pase eso, empiece a correr y vaya a una ciudad de refugio, pero no era considerado asesino. ¿Por qué razón? Porque era un accidente. Pero lo que me llama la atención es que el texto explica y dice, porque Jehová lo puso en su camino. En otras palabras, fue Dios quien movió va a sonar feo, pero es como si Dios hubiese movido el hacha y hubiese puesto en el lugar preciso al otro, porque de una u otra manera Dios ha determinado que así pase. Ya, eso parece muy duro. Pero cuando nosotros logramos detectar o identificar la causa de la adversidad, observen bien, los discípulos, pasados unos días, ellos habían sido testigos de la muerte de su maestro, la muerte de su rabí, la muerte de su líder. Vieron el sufrimiento al cual Jesús fue sometido. Pero cuando usted va al libro de Hechos, encuentra una reflexión sabia acerca del evento de la muerte de Jesús hecha por Pedro. Dice que al Hijo de Dios le aconteció lo que el decreto divino había determinado, que en esta ciudad los hombres se juntaran contra tu santo Hijo Jesús para quitarle la vida. Creo que Pedro hizo una presentación bastante sabia e inteligente y muy espiritual del hecho de Jesús. Él no dijo esos malos sacerdotes, esos malos fariseos, no la emprendió contra ellos, no incitó a sus compañeros discípulos para iniciar una revuelta contra el sistema religioso de sus días. No, ellos entendieron que era el plan perfecto de Dios, por doloroso que sea. Eso es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Y yo estoy explicando esto, amados, porque nosotros como iglesia cristiana a veces nos comportamos, oiga bien esto, usted y yo a veces como cristianos nos comportamos frente a la adversidad de la misma manera que se comporta el que no conoce a Dios. Lo cual indica que no estoy pensando con la mente de Cristo, sino que me he conformado a la manera de pensar de este mundo. No está bien que un cristiano piense de la adversidad como piensa el otro, el que no conoce a Dios. Ahora, ¿enferman los cristianos? Sí, Señor. ¿Se quiebran económicamente los cristianos? Sí, Señor. ¿Los puede dejar el esposo o la esposa? Sí, Señor. ¿Los echan del trabajo en algunos casos?
¿Los acusan injustamente? Sí, Señor. Ah, bueno, o sea, los cristianos estamos, amados hermanos, expuestos a enfrentar la adversidad. Pero lo que marca una diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la manera como responde ante la adversidad. En el día de ayer hubo un terremoto o un temblor muy fuerte en Ecuador que se sintió, dicen que aquí en Bogotá. Quizá algunos hermanos pudieron haber sentido esto. Hasta el momento van no sé cuántos muertos. 80 muertos. ¿Cuántos? ¿Ya van 300? Mejor dicho, hay una cantidad de muertos. ¿Y quién los mató? ¿Quién? Jehová da y Jehová quita. Dios da, Dios quita. Pero mejor decir que fue la fuerza de la naturaleza, un fenómeno natural. Y debo decir, sea lo que sea, detrás de todo, el Dios del cielo está manifestando sus planes y sus propósitos. ¿Ya? Si me acuerdo de una cita que aparece por allá en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, me gustaría compartírsela, a ver si de pronto la tengo por ahí, porque nos ayuda también a entender capítulo 2, versículo 17. En el capítulo 2, versículo 17, dentro del contexto, amados, de la destrucción de Jerusalén, de la tragedia de un pueblo que ha visto la sangre correr de sus muertos, de sus seres queridos, el profeta escribió y dijo en el versículo 17, capítulo 2, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Para ellos no era escándalo, para Jeremías no era un escándalo reconocer que toda la destrucción por mano de los babilonios, porque fueron los babilonios los que mataron judíos, los que llevaron esclavos, los que derribaron, amados hermanos, casas y edificios y saquearon la ciudad. Jeremías dijo, no fue Nabucodonosor. Es muy pequeñito para reconocerle semejante acto. Entonces dijo él, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Si nos cuesta trabajo creer esto, nos va a costar más trabajo enfrentar la adversidad. Ahora, usted dirá, bueno, pero si el pastor está diciendo que Dios está detrás de eso, entonces debería odiar a Dios. Pues inténtelo si puede. Entre en problemas con Él si puede. Job en algún momento trató de reclamar algo, ¿verdad? En su debilidad humana, Job intentó reclamarle algo a Dios. Y Dios le dijo, a ver, venga para acá, Job. Venga, nos sentamos y dialogamos los dos. A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los fundamentos del mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando las constelaciones? Usted se podrá imaginar el silencio sepulcral de Job ante esas respuestas. Con esto, queridos hermanos, debo entonces cerrar el primer punto, y es: Dios a nosotros como discípulos nos enseña que Él es el Todopoderoso, que hace en nosotros como Él quiere, cuando Él quiera, donde Él quiera. Y no piense que porque tembló en Ecuador es porque los ecuatorianos son más pecadores que nosotros. Porque hay una tendencia. Cuando tembló en Popayán, recuerdan, hace ya varias décadas,
Hubo un terremoto en Popayán y las cúpulas de las iglesias se cayeron y muchas casas fueron derribadas. La gente dijo, eso lo tienen merecido porque es la ciudad más idólatra de este país. Bogotá es muy santa. O sea, a Bogotá no le ha sucedido nada de eso porque es que aquí vive una cantidad de gente muy piadosa. No, quiero decirle que donde Dios quiera hacer alguna de esas obras, en cualquier lugar estará bien. No sé si me hice entender. Si no pasa en otro lado, no es porque la gente sea buena, sino porque Él es misericordioso y compasivo. Porque si le tocó al hermano de la iglesia enfrentar la quiebra económica y a usted no, por el contrario, los negocios le produjeron mayor rentabilidad, no es porque usted sea más bueno que el hermano, sino porque Dios es misericordioso. Pero no porque usted sea más santo que el otro, o porque el otro anda en más graves pecados que usted. No, no es así. Necesitamos entonces entender bien la palabra para poder enfrentar la adversidad. Los que tienen algunos recursos dados por Dios en términos económicos son los que más pueden sufrir una quiebra económica. Cuando uno no tiene nada, pues al fin y al cabo, recuerda, yo les he contado mi gran quiebra económica, mi gran pérdida económica. Me quemaron un Fiat Mirafiori modelo 83 hace, qué sé yo, tal vez 12 años. Cualquiera dirá, ¿pero qué? Le hicieron fue un favor. Ya. Pero hay hermanos que tienen buenos recursos dados por Dios. A ellos les afectaría mucho más. Pero quiero decirle, no se afecta uno más por tener más. No debe uno afectarse porque usted dirá, yo voy por la calle, llevo 10,000 pesitos y va el pastor Víctor y él lleva 1,000,000 de pesos. Y yo boté los 10,000 pesitos. Pero resulta que el mismo día el pastor Víctor botó el 1,000,000 de pesos. Yo le pregunto, ¿a quién le debe doler más? Ahora, permítame aclararle algo. Los 10,000 pesos era todo lo que yo tenía y para Víctor el 1,000,000 de pesos era todo lo que él tenía. Quiero decir que la manera de vivir la pérdida debería ser, pero nosotros creemos que al que más pierde, más debe dolerle. No, el dolor depende del apego que yo tenga a esas cosas. Si Víctor perdió el 1,000,000 de pesos y dijo, que ojalá el que lo encontró le sirva, pues él no se va a complicar, no va a ver eso como la gran tragedia ni como una terrible adversidad. Pero yo con los 10,000 pesos me eché a morir. Llegué con la cara larga, llegué deprimido a casa. Usted me está entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Ahora, no es la cantidad, es el nivel de apego a las cosas. Y le voy a pedir esto, para que la adversidad sea menos dolorosa, apéguese a Dios, despéguese un poco. Ame a sus seres queridos, pero no son suyos. A usted no le pertenecen, son de Dios, son criaturas del Todopoderoso. Y el día que Dios quiera llevarse a alguno de nuestros seres queridos, se los va a llevar. Y usted dirá, para mí eso será algo que no voy a poder soportar. Piense mejor. Yo quiero invitarles. Hay hermanos acá presentes que han perdido a sus seres queridos y ellos tendrán mucho que enseñarnos al respecto. Pero quienes no, les quisiera pedir, por un momento imagine eso. Otros dicen, no, es que no quiero ni siquiera imaginarlo. Pues así no lo quiere imaginar, le va a tocar. Esto no se trata de que usted a punta de fuerza de pensamiento tratar de que esto no pase, no. Piense eso, ¿qué sucedería? ¿Cómo usted enfrentaría esa situación?
para que tenga la posibilidad de ir haciendo todo un trabajo previo. Usted que tiene de pronto su casa, su carro, su dinero, piense si de pronto se quebrara. ¿Qué pasaría si usted quedara de la noche a la mañana con lo del bus nada más? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaría usted? ¿Tendría la capacidad de decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, y se postró en tierra y adoró al Señor? Lo más valioso que usted tiene como creyente, como hombre, como mujer de Dios, no es su riqueza, no son sus seres queridos, aunque es un gran favor de Dios para nosotros, lo que Él nos hace al darnos estas personas. Lo más grande que usted tiene es el Dios Todopoderoso. El Señor había advertido a los discípulos. Pablo ahora está pasando una adversidad, un tiempo difícil, hermanos, pero es más, ¿sabe qué le dijo Dios a Pablo cuando lo llamó? En el capítulo 9 del libro de Hechos, si usted de pronto puede colaborarme. Hechos 9:15. Y usted va a entender que el evangelio anunciado por el mismo Cristo, a Pablo no se lo anunció ninguno de los hermanos de la época. A Pablo el evangelio se lo predicó el mismo Jesús. Vamos a leer el 15 y el 16, dice en el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que Dios llamó a Pablo, o Jesús llamó a Pablo y le dijo, mire, le voy a mostrar ¿cuánto usted va a padecer por mi nombre? Ese fue el evangelio que Jesús le predicó a Pablo. Hermano, lo que pasa es que el mensaje de esta sociedad, el mensaje engañoso, falso, es que usted no debe pasar ningún padecimiento. Claro, es pura prosperidad, pura felicidad, pura mentira, puro engaño. ¿Alguna vez, hermana, usted ha comprado esa crema que en 5 minutos le quita la arruga? Y usted vio el comercial, ¿verdad? Y vio la propaganda y cómo la señora se aplicó y a los 5 minutos ya no tenía arrugas. Y usted fue y compró la crema y se la aplicó y se la aplicó y se la aplicó. Y ahora la arruga es diferente, le brilla. Hubo un cambio extraordinario. Ahora, pues le engañaron, fue un mensaje engañoso. Pues hay gente que anda engañando con un discurso aún desde el mismo templo cristiano, aún desde la misma iglesia cristiana. Por eso, permítanme decirle que mientras yo le sirva al Señor, Dios me conceda tiempo para hacerlo, voy a tener que decirle que si se enferma, oraremos para que Dios tenga misericordia, pero que no es nada extraño, que no es nada raro. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Y le pediría que no le diga al Señor por qué. ¿Por qué me pasa a mí esto? Cuando usted dice, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? Usted está enjuiciando al Todopoderoso y lo está tratando de injusto. Pero cuando usted dice, Señor, si esta es la partecita de la copa amarga que yo debo beber, dame la fuerza para beberla. Dame la capacidad para beberla. No se estrese. No se angustie. No se desestabilice emocionalmente, porque esa desestabilización emocional no es otra cosa que su falta de confianza en Dios, su falta de fe en el Señor. Ah, hermano, es que soy humano. Sí,
pero un humano que debe vivir de manera diferente. Ahora, Pablo está preso y Andrés hacía referencia esta mañana. Creo que de todos los presos en toda la historia de la raza humana que iban con una cara de felicidad y con un gozo profundo mientras lo llevaban para la cárcel, era Pablo. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en él y lo hace diferente, lo hace un personaje hasta extraño, ¿sabe? Aníbal, ¿qué pasaría si a usted lo cogen mañana mientras va al trabajo y lo echan para la cárcel y no le dan oportunidad si quiere hacer una llamada? Una tragedia. Seguramente se pone a llorar allá en la cárcel. Flojo. Creo que yo iría y si me pasa lo mismo, haríamos coro. Lloraría, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí si yo soy hasta un buen pastorcito? Trato de hacerlo lo mejor posible, Dios, ¿por qué a mí? Quiero decirle que sería una mala interpretación de un hecho adverso. Présteme atención. Los seres humanos venimos formateados desde que nos ponen en este mundo. Comienza todo ese proceso y aún quizá desde el vientre de la madre. Y entonces nosotros a veces juzgamos como, voy a imaginarme algo, el viernes pasado, yo debía salir de Medellín para el aeropuerto de Río Negro. Yo dije, no, me despierto tenía el vuelo a las 10 de la mañana. A las 9 que esté en el aeropuerto está bien. Y a las 7 emprendí desde Itagüí el retorno. Cogí un taxi primero. Le dije, por favor, lléveme a donde pase una buseta que vaya para el aeropuerto. Y en efecto, el señor me llevó a un sitio y me dijo, aquí pasa la buseta que va para el aeropuerto. Me bajé ahí con mi maleta y vi una que decía aeropuerto y me subí. Y más adelantico pregunto, ¿y esta pasa para Dijo, no, va para el centro. Entonces bájeme otra vez. Y me devolví al sitio otra vez donde el Señor me había dicho. Y el tiempo está pasando. Y me comienza a entrar angustia. Ya. Pasó luego, como a los 15 minutos, otra buseta. Y le pregunto, cuando me subo al conductor, porque dije, me voy a asegurar, le pregunto al conductor, ¿usted pasa por el aeropuerto de Río Negro? Dijo, sí, señor. Me subí. Se metió por el centro, igual. Y yo empecé que daba vueltas esa buseta. Y hay un momento en que le pregunto al Señor, ¿y en cuánto tiempo llegamos al aeropuerto? Por ahí en 1:30 o 2 horas. La razón, no es que esto va por Santa Elena, por allá por otro municipio. Bájeme, coja otro taxi. Y hay un momento en el que yo voy en el taxi que me empieza otra vez a experimentar la angustia, y es cuando ahí tengo que hacer un pare en la angustia. Pues si se pierde el vuelo, tengo que aceptar que por alguna razón Dios querrá que pierda el vuelo. Ya no voy a hacer más, no me voy a angustiar más. No, yo me bajé de la buseta, no iba a conocer a Santa Elena. Yo me bajé, iba en el taxi otra vez para llegar a un sitio donde podía coger otra buseta que me llevara para el aeropuerto. Pero ya en ese momento de ir en el taxi es cuando entro el Señor por su gracia me lleva como, ¿quiere seguir luchando? Si quiere seguir luchando, yo le sigo enseñando. ¿Ya? Y me relajé. Ya dije, bueno, haré lo que pueda y si se pierde el vuelo, pues se perderá. Ya, ¿qué se puede hacer? Me relajé y ya, finalmente pude llegar a tiempo. ¿Sí? Pero quiero decirles que Dios me dio una lección.
Mientras estoy angustiado, estaba tomando decisiones equivocadas por el afán, por todo eso. ¿Ah? Nos pasa muchas veces. Ahora, hay una razón por la cual usted y yo debemos pasar por adversidad. Hay una razón por la que Pablo debía pasar por la adversidad. Dios le dijo, le voy a enseñar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Pero eso no es porque Dios dijo, a ver, me voy a desquitar de todo el mal que usted le ha hecho a los míos. No, Dios no hace así. El propósito de Dios tiene, amados hermanos, razones y están expresadas en la misma palabra. Y aunque me salga un poco del pasaje, quiero que usted vaya a Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Pero por favor, subráyelo, póngale el dibujito que quiera ahí al texto, porque es que algunos solo marcan promesas bonitas y hermosas y se les olvida marcar aquello que en la Biblia debe generar en nosotros un buen aprendizaje, un sano aprendizaje. En el capítulo 1, en el versículo 2, dice así, por favor, pero léalo con el corazón. Todos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pare ahí. Paremos ahí. En el anterior. Gracias. Voy a hacerle la pregunta que le hizo Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Eso es una locura. Oiga bien lo que está enseñando la palabra de Dios y está diciéndole Santiago a los hermanos, a nosotros nos está diciendo, hermanos míos, tengan por algún gozo, por sumo gozo, por máximo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está enseñando el Evangelio? Ahora, cuando usted está en diversas pruebas, ¿tiene sumo gozo? ¿Suma tristeza? ¿Suma aflicción? ¿Está deprimiéndose? Entonces la invitación en esta mañana, la palabra de Dios nos enseña que cuando estemos en diversas pruebas, yo debo tener sumo gozo. ¿Alguien me puede decir, ¿y eso cómo se hace? Le saquearon la cuenta, ¿sí? La esposa lo deja. Lo echan del trabajo y va y abre la Biblia en Santiago y lee que cuando esté en esa situación tenga sumo gozo. Por favor, eso es de locos. Eso, amados hermanos, es una locura. Pero voy a decirle algo. Ese juicio de decir que esto es locura es bajo la mentalidad del mundo que está loco. Y dice que cuando el cuerdo vive en el mundo de los locos le hacen creer que el loco es él. No sé si me estoy haciendo entender, ¿ya? Ahora, lo que estoy diciendo es que no es locura. Aunque el mundo y mi mente mundana todavía trate de ver esto como locura, no, esa es la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo hago para experimentar sumo gozo? Cuando yo logro entender que esas diversas pruebas no están fuera del control de Dios, sino que aún yo mismo y las dificultades están en el control de Dios. Él está obrando, Él está actuando, Él está haciendo, y lo que Dios hace, lo hace bien. Y el verso que sigue
sabiendo. Eso significa que yo debo ¿qué? Saberlo. El problema está es en que no le he prestado atención y no estoy interesado en saber lo que debo saber. Para muchos el evangelio se volvió, amados hermanos, una fiestica. Se volvió una experiencia de pasarla chévere y se nos olvidó la realidad de vivir en este mundo caído. Es una realidad en este mundo caído que pase todo lo que sucede y que a usted también lo toque. Pero también es una gran realidad que como hijo de Dios yo debo saber que la prueba, la adversidad, la dificultad debe producir la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que Dios entonces pone a prueba cuando vienen las adversidades? Nuestra fe. El resultado del desespero, la angustia, es la falta de fe. Yo iba en el bus para Santa Elena y quizás se me había olvidado que Dios estaba viendo mi situación, que Dios la conocía. Pero yo creía que era yo el encargado de tener que resolverla con mis superpoderes. Y en esos casos Dios solamente nos dice: cuán pequeñito es usted, cuán insignificante es usted. Solo cuando ya vuelvo mis ojos a Dios: Señor, pues que sea lo que tú quieras. Y Dios quería que yo llegara a tiempo. Ya, solo que a mí me entra el agite, ya, me entra la angustia. Y la prueba de vuestra fe es para producir paciencia, y paciencia es la capacidad de esperar. Esperar. Joana, ¿cuánto esperó? 9 meses. ¡Qué paciencia! La ciencia ha debido ya resolver ese asunto para que las señoras no esperen tanto tiempo. Dios quiere que usted crezca en paciencia, porque con vuestra paciencia ganaréis. ¿Saben el texto de Lucas? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice la palabra. Ganaréis vuestra vida, ganaréis buena vida si tenemos paciencia. Paciencia no es, a ver, para aclarar, porque algunos confunden paciencia con pasividad. Hay algunos que para demostrar que son pacientes, eso caminan, ¿verdad? Para demostrar que son pacientes, lo están demostrando es que son lentos. Y eso no necesariamente es ser paciente. La paciencia es que yo reconozco que aunque debo hacer cierta parte, llego hasta donde puedo dar, pero de ahí para allá está el control de Dios. El propósito de la prueba es producir en nosotros paciencia. Y con la paciencia iremos creciendo en el Señor, creciendo. Yo crecí en el campo, mis padres también. ¿Quién más aquí tiene origen campesino? Aníbal. Aníbal ni siquiera levante la mano. Héctor, mis hermanos. ¿Sí o no, Aníbal? ¿Para qué levantamos la mano, hermano? Nosotros somos de origen campesino. ¿Y qué quiero decir? Es que cuando usted siembra un árbol frutal, muérase de las ganas de comer mango si quiere. ¿Sí? Chúpese los labios si quiere. ¿Ve? Échele todo el agua que quiera. Pero solo le va a dar mangos en el tiempo establecido por Dios para esa planta. Y el agricultor sabe que solo le queda esperar. Tener paciencia y esperar. Esperar. Y lo más curioso es que a veces en el cultivo necesitamos que llueva y no llueve. Y solo queda esperar. El campo sí que le da a uno lecciones de vida, hermanos. ¿Ya? Aquí usted llega a una cafetería y pide un tinto. Por favor, le pedí un tinto.
Entonces sale y se va para otro lado porque si no se lo atienden rápido, porque usted no se entrena en esperar, porque yo aquí no me entreno en esperar, porque esta ciudad desespera, porque este ritmo desespera y estoy viviendo conforme a la masa de este mundo. Prefiero andar en moto por no esperar en un trancón. Porque me es horrible esperar. Pero tengo que aprender en muchos casos de la vida paciencia. Otras veces la adversidad es por disciplina. ¿Sabía usted que hay veces nos vienen cosas duras por disciplina? Bueno, y si es por disciplina, ¿se pone de mal genio porque el Dios del cielo lo pone en disciplina? Algunas veces es por disciplina. Ahora, cuando usted está en disciplina, no se amargue, dígale: Señor, gracias, porque esta es la mayor confirmación de que soy su hijo, porque si no fuera su hijo, no me disciplinaría. ¿Ya? Entonces, en medio de la disciplina, usted debe alegrarse. Y voy a cerrar. Pablo está en la adversidad, están hablando mal de él, ¿lo están tratando de qué? Plaga. Oh, qué horrible es que a uno le digan: usted es una plaga. Y Pablo no empezó a llorar y a decir: y me dijo plaga. Él no está llorando porque le digan plaga. Pablo sabe quién es delante del Señor. Porque es que él sabía. Pablo no llora porque lo tienen en la cárcel, no llora porque le dicen plaga. Ahora, con esto quiero decirles una cosa, y a veces usted se molesta que porque no le saludaron. No, es que la verdad, eso solo muestra que podríamos estar llenándonos de religiosidad, pero no de evangelio vivencial. No vivir el evangelio. Oh, qué prueba. Nadie me llama de la iglesia. Poco que el Dios del cielo. ¿Le parece poco que el Dios del cielo hoy haya provisto, amados hermanos, porque Dios se ocupa de usted? ¿Le parece poco? Es que no hay motivo, mis amados, para estar tristes, la verdad. Aún en medio de las diversas pruebas, el cristiano debe estar en sumo gozo. Pablo, aquí, yo creo que Pablo podría esperar y lo siguiente, y es: bueno, ya viene el hermano sumo sacerdote, porque ellos eran judíos. Seguramente se va a definir acá y me van a soltar. Pero vinieron y no lo soltaron. Y pasa un mes y no lo sueltan. Y pasan un año y no lo sueltan. No hay un escrito que diga: Pablo, hermanos, por favor, oren por mí para que Dios me saque de la cárcel. Creo que Pablo estaba entendiendo: cuando Dios quiera, saldré de acá. Y pasaron 2 años. Y si quiere saber qué sigue, venga dentro de 8 días. Venga dentro de 8 días. Para que se dé cuenta de que a veces son cosas de nunca acabar. Pero uno quisiera que esto acabara ya, que cese la horrible noche, que esto pase ya. Entre más se angustie, más largo le va a parecer el difícil paso. ¿Qué tal si se coloca en pie? Vamos a orar. ¿Sabe una cosa? Es probable que esta semana usted pueda pasar por diversas pruebas. ¿Se va a acordar de este sermón? Si no lo hace, no importa. Lo importante es que se acuerde de las palabras de Dios. Porque si usted se acuerda de las palabras de Dios,
sabrá que aún en medio de esa situación usted debe estar gozoso, porque tiene esperanza en Dios, tiene esperanza en el Señor. Hermano, no veo salida por ningún lado. Abra los ojos. Es que uno con los ojos cerrados difícilmente puede ver. No me olvido de aquella anécdota con María alguna vez. Ya la he contado. Mari no se molesta que yo la cuente. Era una noche. Yo me había levantado y había prendido la luz, pero ella seguía con los ojos cerrados y de un momento a otro me dice, pero prenda la luz. Yo digo, la luz está prendida, abra los ojos. La luz ya estaba encendida. Y quiero decirle que la luz del Señor ya está alumbrándonos. Pero a veces usted y yo mantenemos los ojos cerrados como Giesi. Y cuando abrió los ojos Giesi, vio que no estaban solos. Porque un hijo de Dios jamás, oiga bien, jamás estará solo. Porque fiel es el que prometió, yo estaré contigo todos los días. ¿Está esperando el resultado de un examen? ¿Está asustado? ¿Está asustada? ¿Está angustiado? ¿Está angustiada? Permita en esta mañana que lo que escuchó le ayude. Y dígale, Señor, lo que venga en ese examen no cambiará mi paz ni mi gozo. Porque aunque en el examen diga que probablemente usted tiene cierta afectación, usted sabe que su porción es el Señor, es Jehová. Que Él querrá sanarle o no, Él sabrá llevarlo, Él sabrá ayudarlo. Ore ahora. Padre, quiero darte muchas gracias, mi Dios, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por tu infinita piedad para con nosotros, Dios. Señor, quiero darte gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas. Llamaste a Pablo y le enseñaste cuánto debía padecer, no cuánto debía gozar, disfrutar de las mieles de este mundo, no. Señor, no somos mejores que Pablo, aunque sabemos que el propósito es diferente, pero a todos nos toca parte de la copa del sufrimiento, porque es a partir de ese sorbo, de ese trago, que yo reconozco más quién soy, pero también puedo reconocer mi necesidad de ti, Señor. Yo haré el mejor esfuerzo, trataré de tomar las mejores decisiones, pero sé que eso no es suficiente. Señor, eso es simplemente algo minúsculo que debo hacer. Cuando viene Dios, la enfermedad, me cuesta aceptarla, me angustio, porque me olvido que aún la enfermedad viene para enseñarme paciencia, a esperar y esperar. ¿Cuánto? ¿Qué importa? Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes lo que cada uno de los presentes vive, sus temores, sus miedos, sus luchas, sus necesidades. Tú las conoces, Padre Santísimo. Señor, quiero suplicar que nos permita saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia, esperanza.
y que cuando lo vemos por este lado, entonces puedo tener sumo gozo, suma alegría. No por lo que estoy experimentando ahora, sino por lo que vendrá luego. Porque las espinas es lo que antecede a la rosa, a los pétalos delicados y al aroma fragante, Señor. Padre, muchas gracias te doy en esta hora. Quiero suplicar tu inmenso favor, Señor, sobre tus hijos en este lugar, sobre cada hermano, sobre cada persona, sobre cada hogar. Santísimo Dios, quita el temor que pueda haber en aquel que espera un resultado de un examen, la angustia de aquel que espera un llamado a su trabajo, la hermana que está esperando un bebé y que tiene temores acerca de cómo se estará formando. Tú eres el que hace la extraña obra de formarnos en un vientre. Y permítenos entender que lo que tú hagas tiene un propósito, Dios. Muchas gracias por tu amor y por tu bondad. Fortalece a tus hijos, Señor, y ayúdalos en todo. Esta semana sea una semana para ver el mundo de manera diferente, para ver la prueba de manera diferente, para ver la enfermedad de manera diferente, para ver, Señor, la necesidad económica de manera diferente, para verla ya no conforme a los ojos de este mundo, sino por los ojos tuyos, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga. Y un anuncio final es que los hermanos maestros y maestras de escuela dominical, unos minutitos antes de la reunión, o sea, en 10 minutos mientras nos hablamos, regresamos para acá. Dios los bendiga, muchas gracias. Dios los guarde. Saluda a su hermano, saluda a su hermano. Y cuando el hermano le cuente que lo echaron del trabajo, dígale sumo gozo. Cuando le diga que está enfermo, dígale sumo gozo. Recuérdele esta palabra. Return to the Lord, the one who's broken, the one who's torn me apart. You strike down to bind me up. You say you do it all in love, that I might know you in your suffering. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. My heart and flesh may fade, the earth below give way, but with my eyes, I'll see the Lord. Lifted high upon that day, behold the Lamb that was slain, and I'll know that every tear was worth it all. And though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless
you're enough for me. Oh. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and takes her out, don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart, but take these truths and day by day focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. I'll sing a song to the one who's all I need.